La primera de ellas, la número 272, formulada por el señor Escobar Muñoz, que desde su escaño, señoría, tiene la palabra. Señor consejero. Esperamos. Sí, un momento, señoría, un momento. Ruego silencio en la salida de la tribuna de público. Gracias. Señor Escobar, puede continuar. Procedamos. Señor consejero, el 11 de julio de 2013... Silencio, señorías. Un momento, señor Escobar. Podemos esperar unos minutos, no hay problema. Macome. Intentando contar... Ahí Valentín recogiendo ahí los laureles de la gloria. Señor Escobar, tiene la palabra. Disculpe. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, el pasado 11 de julio de 2013, en el Pleno de esta Cámara, se aprobó una propuesta de impulso en la cual instamos al Gobierno de Extremadura a acordar con las entidades financieras la supresión de la cláusula suelo de las hipotecas que las hipotecas contenían en los convenios de colaboración suscritos entre las mismas y la Junta de Extremadura para la financiación de la vivienda del Plan Especial de Vivienda de Extremadura, a fin de dar cumplimiento a la jurisprudencia más reciente. Queríamos saber qué suerte ha corrido esta propuesta de impulso, en qué nivel de ejecución se encuentra, con qué entidades sí, con qué entidades no, porque era una medida importante que supondría un ahorro para muchas familias y quizá no se está desarrollando en el nivel que a nosotros nos gustaría. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Pues efectivamente, en cumplimiento de la propuesta impulsada, planteada por el Partido Popular, el Gobierno de Extremadura está trabajando para eliminar las cláusulas suelo contenidas en esos convenios que en su día suscribió el Gobierno del señor Fernández Vara con los bancos para que estos financiaran esas viviendas del plan especial, pero eso sí, garantizándose los bancos un interés mínimo del 3%. Y así hemos mantenido reuniones o contactos con todas las entidades financieras que tienen suscritos esos convenios y puedo anunciarles que ya hay 2 entidades financieras que han manifestado su disposición a llevar a cabo esta modificación y, por tanto, a renunciar a la cláusula suelo que se les autorizó, y se están preparando esos convenios que se suscribirán en los próximos días y que van a beneficiar a las familias con hipotecas del plan especial, que tienen hipotecas con esas entidades, que verán rebajadas sus cuotas hipotecarias en torno a unos 150 euros al año. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Escobar, tiene la palabra. De su respuesta debo entender que todavía hay algunas, no sé si muchas o pocas entidades bancarias, que todavía no han cumplido ese requisito que se les pedía desde aquí, porque efectivamente las familias a las que tenían acceso al Plan Especial de Vivienda, este plan estaba diseñado para facilitar el acceso a familias que tenían unos recursos limitados que seguramente se han visto todavía más escurridos con la que está cayendo, con la crisis que estamos sufriendo todos, y que necesitarían, les vendría muy bien que esa cláusula suelo por fin se implante en las entidades que todavía no la han hecho. Solo me queda pedirle y rogarle que se aceleren las gestiones, que se aumenten los esfuerzos de la consejería con el resto de entidades bancarias. No es una cosa que le dejamos graciable a las empresas, a la entidad financiera, que quieran o no quieran hacerlo. Nos parece que deben hacerlo y tenemos fuerza para que sea así, porque en su momento las negociaciones bancarias que se hacían contemplaban, pues como todo el mundo sabe, el Euribor más un porcentaje. Mi hipoteca en concreto era el Euribor más el 0,68, que en aquel momento por lo visto no estaba bastante mal. Pero en este momento, a la altura que están los intereses, que están bajísimos, muy por debajo del 3%, entonces parece ser que está funcionando casi como una cláusula techo que protege más a las entidades bancarias
que protege a los usuarios. Por eso nos gustaría que ya les digo, que se extremaran las gestiones, que se aceleraran los esfuerzos para que, por fin, eso que aprobamos aquí hace ya, en fin, bastante tiempo, desde julio, pues que sea una realidad. Y no sé qué capacidad tenemos para imponérselo y si depende efectivamente de la buena voluntad de uno y de otro. Si depende de la buena voluntad de los bancos, de la entidad financiera, habrá que negociar hábilmente con ellos. Pero si no depende de la buena voluntad de los bancos, yo quiero que toda la fuerza coercitiva del Gobierno se ejerza para que eso se implante de una vez. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señor consejero, tiene la palabra de nuevo. De nuevo, efectivamente, señoría, lo lamentable quizás de esta historia sea que la mayoría de los compradores desconocían que existía en sus hipotecas esta cláusula suelo, bien porque no aparecía explícita en el contrato que firmaban o bien porque no se hacía referencia a ese convenio junta entidades financieras que imponía ese interés bancario, aunque los tipos de interés, como ha ocurrido, bajasen por debajo de ese nivel. Pero también, como sabe, los contratos firmados entre dos partes, en este caso Administración e entidades financieras, la modificación de los mismos no depende de la voluntad de sola una de las partes, sino de la voluntad de ambas. Como ya les he dicho anteriormente, algunas entidades bancarias, dos en concreto, ya han manifestado su disposición a esta modificación. Otras, sin embargo, no parece que vayan a dar tantas facilidades, desgraciadamente, a pesar de que, como sabe también, el Supremo ha manifestado o se ha manifestado declarando ilegales las cláusulas suelo cuando se demuestre, y este es el quid de la cuestión, que el hipotecado no tenía suficiente información. Por tanto, este Gobierno está trabajando para corregir otro error, califiquémoslo así, otro error que cometió el Gobierno del PSOE con el impulso y la firma de estos convenios con esta cláusula suelo. Ya son dos las entidades bancarias que están de nuestro lado o que están del lado de los ciudadanos y vamos a seguir trabajando, impulsando para que esta modificación sea asumida en los convenios por todas las entidades bancarias. Le digo que no es fácil, pero estamos trabajando para que sea así con el resto de entidades bancarias y, por tanto, se vean beneficiados todos los ciudadanos que tienen una hipoteca que les ampara esa compra de viviendas del Plan Especial de la Junta de Extremadura. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 274, formulada por el señor Bernal Carrión, que tiene la palabra desde su escaño. Gracias, presidente. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos de paro registrado del mes de enero de 2014? Gracias, señor Bernal. Para la contestación de la pregunta por parte del Gobierno, tiene la palabra la señora vicepresidenta. Negativa, señoría. Negativa, aunque es un mes, como sabe, el mes de enero históricamente malo, un mes en el que sube el paro desde los últimos 15 años. No obstante, enero nos ha traído el mejor dato interanual desde 2007, desde que comenzó la crisis, con un incremento de un 0,3%, muy alejado, desde luego, del peor año de la crisis, que fue 2009, con un incremento interanual del 31%. Nos ha traído también un mal dato en la comparativa mensual, con un incremento superior al 5%. Por lo tanto, señor Bernal, mal dato en el análisis mensual y el mejor dato de la crisis en el análisis interanual. Gracias, señora vicepresidenta. El señor Bernal tiene la palabra. Bueno, coincidimos, señora consejera y señora vicepresidenta, en esa valoración negativa. Evidentemente, 7.500 y mucho nuevos parados, una destrucción de empleo o una destrucción de afiliación en Seguridad Social de 6.480 personas es un dato malo, un dato negativo, y yo creo que una ducha, un jarro de agua fría para todo el mundo en nuestra comunidad. Por tanto, no vamos a disentir en esa valoración que hagamos. Podríamos acogernos, y usted de hecho lo ha hecho, señora vicepresidenta, a algún dato que dulcifique. Yo podría dar alguno que empeore, pero en todo caso creo que perderíamos el tiempo si nos ponemos a discutir ahora
si el dato era un poquito menos malo o un poquito más malo. Sí me gustaría, señora vicepresidenta, que no entráramos en explicaciones raras, de verdad, en explicaciones raras y extrañas, que las hemos oído hace pocos días. Echarle la culpa a que sube el paro en enero en Extremadura porque había mucha gente que se apuntó a las oposiciones y si estaba parado no pagaba las tasas de las oposiciones, creo que es disparar en sentido equivocado o culpar o buscar justificaciones que para nada se corresponden. Porque si eso fuera así, estarían ni más ni menos que dándonos la razón a aquello que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, que hay mucho paro oculto que no aflora porque la gente ya ha perdido el interés por registrarse. En todo caso, creo que es algo importante que analicemos otra cosa, señora vicepresidenta. ¿Era evitable o no? ¿Era inevitable o no lo que viene sucediendo, lo que ha sucedido en el mes de enero y lo que viene sucediendo prácticamente mes tras mes desde en los últimos años? Mire usted, yo pienso que no, y mi grupo parlamentario piensa que era evitable. En el año 2013, ustedes han detraído del presupuesto destinado a la dinamización económica y a la dinamización del empleo 350 millones de euros. Y eso tiene repercusión sobre nuestro PIB, pero fundamentalmente tiene una repercusión importante sobre nuestro empleo. Si ustedes hubieran ejecutado los capítulos de inversión, los capítulos de transferencia de capital y transferencia corriente a empresas, señora vicepresidenta, probablemente hubiéramos podido cerrar el año pasado con un incremento sustancial del empleo neto. Simplemente, y con esto termino, señora vicepresidenta, le pido que hagan bien las tareas y los deberes, ejecuten el presupuesto en el año 2014, porque en 2014 podemos crecer y crear empleo neto en Extremadura. Pero para ello es fundamental que haya un giro copernicano en la estrategia de la política económica que ustedes están llevando y que ejecuten las partidas económicas que se ponen a disposición de la política económica y de la política laboral en Extremadura. Si hacen ustedes eso, mes tras mes estaremos coincidiendo con ustedes en una valoración positiva de la evolución del empleo regional. Muchas gracias, señor Bernal. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Señor Bernal, se le nota a usted demasiado últimamente que cuando los datos son malos, usted exterioriza cierta autocomplacencia. Yo lo digo porque eso empieza a ser mezquino en política. Empieza a ser mezquino. Lo digo porque cuando los datos son sostenidos en el tiempo, positivos, usted retira las preguntas o no pregunta directamente en el Pleno. Entonces, eso a uno, yo entendería que usted preguntara todos los meses. No obstante, yo estoy encantada de contestar y de darle algunos datos que iluminen, porque usted ha dado un dato al final en el que quiere poner el acento negativo en este caso, que es el dato de la ejecución del presupuesto. Mire, primero, no comparto su regla y le puedo explicar, no tengo tiempo suficiente para hacerlo, pero aplicando su teoría, en el año 2010 dejaron sin ejecutar en materia de inversiones 504 millones de euros. Según su regla, habría significado una caída del PIB de un 4,4%. Por lo tanto, es una regla que no se sostiene, señor Bernal. Pero mire, yo le voy a decir que en materia de desempleo estamos insistiendo de que hay que buscar una tendencia. No se puede ver la fotografía aislada de un mes. Y los datos que retratan es la tendencia acumulada en dos gráficos, en el gráfico de paro registrado y en el gráfico de paro según EPA. Este es el gráfico cada año en la evolución del paro registrado y tenemos el mejor comportamiento desde el año 2007 y el peor está situado en 2009. Y en datos EPA exactamente igual. El peor comportamiento en 2009 con un incremento de un 55% en el interanual y el mejor en el último trimestre de este año con una reducción de un 7,8%. La primera reducción, por cierto, durante toda la crisis. Pero miren, en 2009
cuando se producían estos datos, y he señalado la gráfica para que vea el pico cuando se produce, usted dijo, como máximo dirigente sindical, observamos signos de moderación, con incrementos de un 38% y de un 51% según EPA. Y dijo, hay que recuperar la confianza para activar la economía. Y usted, con un 0,3%, considera el dato poco menos que catastrófico. Ahora no hay que recuperar la confianza, ahora no hay que activar la economía, ahora el derrotismo es más cómodo para los que están situados cuando los datos anuales nos muestran un comportamiento muy distinto. Pero es que, mire, el dato de enero, aunque usted lo considera catastrófico. Muchas gracias, señora vicepresidenta. El tiempo está cedido. Gracias, señoría. La siguiente pregunta, señoría, es la número 275, formulada por la señora Serrano García, que desde su escaño tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura las listas de espera en asistencia sanitaria especializada programada no urgente? Gracias, señora Serrano. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social. Gracias, señor presidente. Señora Serrano, la valoración del Gobierno de Extremadura sobre las listas de espera de nuestra región es la misma que ya expuso el director gerente del SED esta misma semana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señora Serrano tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Las listas de espera del sistema sanitario público en Extremadura han incrementado en más de 8.000 pacientes desde la última publicación oficial en julio del 2013. Más de 118.000 personas, un incremento de casi un 100% desde que Monago gobierna esta región, como consecuencia de los recortes y de la incompetencia. Más de 68.000 personas en lista de espera para una primera consulta especializada, 8.000 más que desde julio del 2013. Evidentemente, señor consejero, si incrementa el número de personas que no han sido vistas por el especialista en primera consulta, disminuye el número de personas para una prueba diagnóstica. Eso es de libro. Si no te ha visto el especialista, difícilmente te puede mandar una prueba diagnóstica. Y eso es lo que no nos dijo el gerente en su información en rueda de prensa. Nos habló de los pacientes que habían reducido en lista de espera para prueba diagnóstica, pero no el incremento en lista de espera para primera consulta. Por lo tanto, nos dio una información sesgada y engañosa. ¿Qué pasa, señor consejero? ¿Cómo han incrementado las primeras consultas cuando los profesionales están trabajando más, están trabajando sus 37 horas y media famosas? Pero más importante que el total de pacientes en lista de espera es el tiempo que esperan estos pacientes en ser atendidos, y están totalmente fuera de las garantías de la ley, es decir, que esperan más tiempo del que médicamente sería el aceptable para garantizar su salud. El 80% de los pacientes en lista de espera para una primera consulta están fuera de la garantía de la ley. Una consulta de ginecología en Extremadura tiene una media de espera de 203 días, lejos de los 60 que marca la ley. El 38%, 4.900 pacientes de los 23.000 en lista de espera para una intervención quirúrgica esperan más de 180 días, están fuera de garantía. Y todos los pacientes en lista de espera para una prueba diagnóstica están fuera de garantías de la ley. Una resonancia magnética en Extremadura tiene una media de 187 días, lejos de los 30 que marca la ley. Y es una media porque en el área de Badajoz y en el área de Llerena Zafra se están citando para marzo del 2015. Después de un año, señor consejero, la prueba carece de utilidad y validez diagnóstica. Nunca los ciudadanos estuvieron tan desprotegidos. Y ante esto, el titular del señor Monago, plan de choque para listas de espera.
espera, 146 profesionales con un presupuesto de 5 millones. Eso dará para 25 equipos durante 5 o 6 meses. Pero lo que no dicen sus titulares es que 500 puestos de trabajo de personal sanitario han sido amortizados en el Servicio Extremeño de Salud, según datos del Ministerio de Administración Pública. Y tampoco dicen sus titulares que hay 8 millones de euros de recorte en sustituciones de personal en estos presupuestos, que neutralizará su plan de choque e incrementará las listas de espera. Incumplen la ley con toda impunidad, señor consejero, y se saltan usted los sistemas de garantía de la ley de tiempos de respuesta. Desde luego, nosotros los socialistas vamos a trabajar por reformar esta ley, implementar mecanismos que le obliguen. Muchas gracias, señoría. El tiempo está cedido. Gracias, señoría. El tiempo está cedido. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Serrano, ha dicho usted que es información sesgada y engañosa. Yo le voy a decir lo que es sesgado y engañoso, y es tener las listas de espera sin publicar un año como ustedes hicieron. Eso. Pero lo suyo con las listas de espera no es fijación. Tampoco podemos calificarlo como interés, ni siquiera como interés electoralista. Es simple y llanamente que usted, señora, no se entera. Mire usted, hoy me pregunta por una valoración sobre las listas de espera programada no urgente. Y la valoración es muy sencilla. No se puede valorar lo que no existe. No existe la lista de espera programada no urgente. Para que usted se entere, señoría, las listas de espera son registros de pacientes pendientes de una asistencia. Estando en dicho registro, el paciente puede recibir la atención de forma programada o de forma no programada, de forma urgente o de forma no urgente. Dependerá en todo momento de la evolución clínica del paciente. Pero eso, señora Serrano, por eso no le pido a usted yo ni transparencia, porque ustedes no la tuvieron cuando la tuvieron que tener, ni que se sosiegue, porque lo que usted intenta siempre es agitación permanente, ni que usted sea seria, porque no lo es. Simplemente le pido que se aclare. Las listas de espera se prestan a multitud de interpretaciones y no va a ser este Gobierno el que entre en el juego de la demagogia con este asunto como están haciendo. Por eso la mejor forma de analizar los datos es el de la comparación, cuando ha habido datos, porque como ustedes no publicaban. Mire, desde nuestra llegada al Gobierno en el segundo semestre del 2011 hasta la actualidad hay cifras que son incontestables. La lista de espera de consulta ha descendido en 3.948 pacientes, una reducción del 5,4%, eliminando peonadas que ustedes pagaban y que el señor Fernández Vara dijo aquí que era un sistema perverso, y la lista de espera de pruebas diagnósticas se ha reducido en un 48%, es decir, hay 24.948 pacientes menos que a nuestra llegada al Gobierno. Es fácil entender que estas mejoras en consultas y pruebas han aumentado también la entrada en lista de espera quirúrgica, que hemos conseguido estabilizar, gracias también al incremento de actividad de los profesionales sanitarios. Concretamente, ha aumentado un 9,5% la actividad desde 2011. A lo que debe sumarse ese plan de reducción de listas de espera, porque nos preocupan las listas de espera y por eso seguimos trabajando, y que el presidente anunció y que está dotado con 5 millones de euros. Pero claro, estos datos aislados pueden no mostrar los esfuerzos realizados y es ahí donde es necesaria la comparación. ¿Son ustedes los más legitimados para hablar de listas de espera? Pues mira, por su osadía podría decir que no. La lista de espera de consulta desde el 2011, desde el 2009 hasta 2011, cuando ustedes gobernaran, se incrementó en 15.485 pacientes. Es decir, creció cuando ustedes gobernaban un 50% en esos 2 años. Los ciudadanos pendientes de una prueba diagnóstica crecieron en 11.732 pacientes. Es decir, se incrementó en un 82,7%. Y los extremeños en espera de una intervención quirúrgica aumentaron cuando ustedes gobernaron en esos 2 últimos años en 2.759, un incremento del 20,4%. Señora Serrano, con estos datos están ustedes para dar pocas lecciones en lista de espera. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 276, formulada por la señora Gil Rosiña, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Carrón, ¿qué cantidad va a destinar la Junta de Extremadura al pago de la renta básica en este año 2014, teniendo en cuenta que acaban de quitar 6 millones de euros? Pero más allá de la cantidad, ¿van a pagar alguna renta básica? Gracias.
Muchas gracias, señora Gil Rosiña. Señor consejero de Salud y Política Social, tiene la palabra. Sí, sobre la pregunta que me formula la señora Gil. Señora diputada, si hubiera ustedes leído la ley, sabría que la renta básica surge como un derecho subjetivo, por lo que en su disposición adicional segunda obliga a destinar todos los recursos necesarios para garantizar la cobertura económica de este derecho a todos los solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en esta ley. Muchas gracias, señor consejero. Señora Gil Rosiña, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tremendas sus palabras. La situación de la renta básica, señor Carrón, es insostenible. No sigan mintiendo, no a este Parlamento, no sigan mintiendo a los miles de ciudadanos. Presupuestaron 13 millones en el año 2013 y se gastaron 0, engañando a los ciudadanos. Hace 2 meses presupuestamos y aprobamos en los presupuestos 20 millones y 2 meses después le quitan 6 millones de euros para pagar las nuevas ayudas a antiguos AISE, que desde luego son absolutamente insuficientes, eluden su responsabilidad y tiran y le dejan el mochuelo a los ayuntamientos ante su ineficacia. Reconozcan el desastre en la gestión de la renta básica, señor Carrón. Miren, más datos de la nefasta gestión. En el mes de agosto encargaron un programa informático, una plataforma, a través de la encomienda de GP para gestionar los datos de los solicitantes. Hasta el miércoles pasado, desde agosto hasta el miércoles pasado 6 de febrero, no han tenido los trabajadores sociales que trabajan en la región las claves para acceder a él y, por lo tanto, tener y disponer de los datos de los solicitantes de la renta básica. Y este absoluto caos y esta nefasta gestión explica la realidad que usted oculta en sus discursos. La realidad es Badajoz, 5.000 solicitantes, concedidas 50, pagadas 8. Don Benito, 500 solicitudes, resueltas 5, pagadas ninguna. Orellana la Vieja, 80 solicitudes, no saben nada, ni pagadas, ni resueltas, ni no resueltas, ni nada. Como no sabemos nada de los datos de Mérida ni de Cáceres, porque ni siquiera los responsables políticos municipales tienen datos y, desde luego, nos los han negado a los grupos de la oposición que los hemos pedido. Señor Monago y señor Carrón, la dignidad hace libre a los hombres y la dignidad de 70.000 ciudadanos en estos momentos en la región dependen de sus decisiones. Les pido que agilicen la renta básica y las paguen ya, pero sobre todo le pido por pudor, señor Carrón y señor Monago, que no sigan pronunciando discursos sobre la renta básica, discursos triunfalistas, cuando hay cientos de familias en Extremadura que a las 7 de la tarde tienen que acostar a sus hijos porque no tienen nada para darles de cenar. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Gil Rosiña. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Gil Rosiña, realmente debería usted tener más prudencia al hacer declaraciones tan gruesas como la que ha hecho en estos días y también ahora mismo. Nos ha tachado de sinvergonzonería, engaño o indecencia. Esas han sido las palabras. Mire, yo creo que la situación no está para este tipo de palabras. ¿Cómo pueden ustedes mantener un discurso en lo social con los antecedentes que tienen? Me lo ponen ustedes muy fácil, señoría, muy fácil para desenmascarar ese discurso. Mire, yo tengo aquí un acta del Consejo de Gobierno celebrada el 1 de abril del 2011, donde el señor consejero de Hacienda dijo que iba a retirar 102 millones de euros en disponibilidad de créditos. Y aquí tengo una retención de crédito, cuando ustedes gobernaban, de 600.000 euros que se quitó de la partida de las AISES, señoría. 600.000 euros que quitaron ustedes de las partidas de las AISES y que este Gobierno, nada más que entrar en el Gobierno, y tengo otro acta del Consejo de Gobierno, tuvo que rehabilitar 400.000 euros para pagar las AISES que ustedes dejaron sin presupuesto, señoría. Me lo pone usted realmente fácil. ¿Cómo puede usted hablar de indecencia y de engaño, señoría? ¿Qué discurso pueden mantener ustedes con las asociaciones cuando se reúnen, cuando le han quitado a las AISES cuando ustedes gobernaban y lo dejaron con 1.100.000 euros, el presupuesto más bajo de la historia de las AISES, señoría? Pero me lo ponen también muy fácil con la renta básica. Yo tengo aquí un documento que es la Mesa de Política Social firmado con los agentes sociales. En este documento que ustedes suscribieron en 2007 hay un cronograma que dice que la renta mínima de inserción iba a estar puesta en marcha en 2010, que es esta parte negra, en 2010. Y mire usted, yo tengo aquí las actas de la Mesa de Política Social y en la del 20 de enero del 2010 la señora consejera dice que con relación a la Ley de Renta Mínima de Extremadura comenta que ya hay fecha para su aprobación. Por lo tanto, ustedes tenían en 2010 el trabajo hecho para la Ley de Renta Básica. Pero el 16 de febrero del 2011, lo digo por lo de la dignidad,
La señora consejera dice que no es posible aprobar la ley en esta legislatura y argumenta que las mayores dificultades derivan de la imposibilidad de aumentar el gasto en este momento, señoría. Cuando ustedes pudieron, no quisieron, porque no pusieron presupuesto para esto, señoría. Señoría, yo no entiendo, no sé cómo pueden hacer estas declaraciones, porque con estos antecedentes ustedes no están legitimados para hacer discurso social, señoría. Ustedes quitaron presupuesto para las AIC y no planificaron presupuestariamente su ley, que la tenían lista en 2010. Y lo único que les preocupa y les molesta es que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular y de José Antonio Monago, haya puesto en marcha un derecho que ustedes no fueron capaces de hacer. Señor Valentín, sea usted respetuoso. Gracias, señor presidente. Silencio, señoría. Gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 277, formulada por la señora Ávila Núñez, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A principios de 2012, el presidente del Gobierno, el señor Monago, presentó ante los medios de comunicación la explotación futura de la mina de estaño de la localidad cacereña de Pedroso de Acín. Han pasado más de 2 años y no tenemos noticias sobre la puesta en marcha de la misma. Por lo tanto, este grupo quiere saber en qué situación se encuentra la explotación de dicha mina. Gracias, señora Ávila. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Gracias, señor presidente. Como usted sabe, el proyecto para la explotación de la mina de estaño de Pedroso de Acín es un proyecto de una empresa privada, concretamente la empresa Eurotin y su filial en la región, Mina de Estaño de Extremadura. Hasta la fecha, señora Ávila, los trabajos realizados han consistido en calicatas y sondeo, en procesamiento y preparación de muestras para su posterior análisis, con el fin de determinar con el mayor grado de exactitud posible el futuro de la explotación y poder evaluar así más correctamente el alcance de la viabilidad económica e industrial de la misma. Para ello, solicitaron un permiso de investigación que tiene vigencia hasta 2014 y para el que han pedido una prórroga. Además, han solicitado también un segundo permiso de investigación en otro punto de los terrenos, el cual se encuentra en trámite de autorización, lo que demuestra que la empresa sigue con el interés en explotar esta mina de estaño. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Ávila, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor consejero, agradecida por su explicación, por la explicación que me decía ahora mismo, en que se encuentra en fase de investigación, establecido en 18 meses. Perfecto, señor consejero, pero es que cuando ustedes a principios de 2012 vendieron la noticia de las minas de estaño, parecía que a corto plazo iban a crear en la zona un número importante de puestos de trabajo. Anunciaron a bombo y platillo, como la mayoría de las cosas que hacen, porque en propaganda y publicidad, señor consejero, son unos fenómenos, aunque luego no lo cumplan. Como le decía, anunciaron que se crearían entre 700 y 1.000 puestos de trabajo directos, fundamentalmente de personas de la zona, y entre 2.000 y 3.000 puestos indirectos. Han pasado más de 2 años y nada de nada. Esos puestos de trabajo no se han creado. Este tema es un ejemplo más de los titulares de prensa del señor Monago, que al final no llegan a cumplirse. No podemos jugar, señor consejero, con el futuro de esta comunidad, y menos con los puestos de trabajo que necesita tanto esta región. Perdone que se lo diga, pero mire, ustedes han sido unos irresponsables, unos insensatos y unos imprudentes, y crearon falsas expectativas laborales a los extremeños y, sobre todo, a los ciudadanos de la zona. Mire, la señora vicepresidenta dijo en 2012 que la mina de estaño era un ejemplo de lo que necesitaba la región y que la Junta de Extremadura estaba con los brazos abiertos y con absoluta proactividad para que llegasen nuevas inversiones a la región. Pero fíjese, después de 2 años todavía no lo han cumplido. Están haciendo todo lo contrario, porque a pesar de ser un ejemplo, la mina todavía no está funcionando. A pesar de que estaban con los brazos abiertos para que llegasen nuevas inversiones, lo que están consiguiendo es que no venga ninguna inversión y que se cierren más empresas en esta comunidad. Todo lo contrario están haciendo, señor consejero, de aquella noticia que anunciaron a bombo y platillo. De los titulares al hecho, señor consejero, hay un trecho. Me gustaría saber, hoy aquí en este pleno, cuándo se va a poner en marcha esa mina de estaño y cuántos puestos de trabajo se van a crear realmente. Mire, esta comunidad no puede vivir de los titulares falsos. Así se lo puedo asegurar que no vamos a solucionar los gravísimos problemas de esta región. Extremadura necesita un gobierno serio y responsable para salir del tremendo agujero en el que estamos
metido en el que nos encontramos y engañando a los ciudadanos y ofreciéndoles puestos de trabajo que nunca llegan, les aseguro que así no saldremos de ese agujero. Dejen los titulares falsos, señor consejero, y céntrense en los problemas reales de los ciudadanos. Y uno de ellos es el paro, la creación de empleo, señor consejero. Muchas gracias, señora Ávila. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, lo que necesita esta región es tener una oposición seria. Porque si usted viene una empresa aquí que va a invertir, que tiene toda la viabilidad posible y está criticando que el Gobierno la acompañe y anuncie esa inversión, usted es que no se ha enterado de mi primera respuesta. Le estoy hablando que es una empresa privada, solvente, con un proyecto para Extremadura que el Gobierno quiso acompañarla en todo momento. Y lo volveríamos a hacer todas las veces que ocurrieran, porque todo lo que venga para crear empleo y riqueza será bienvenido. Y usted, aunque se haya pasado a otro grupo, sigue con la misma oposición irresponsable que tenían en su grupo. Aquí no hay ni fuegos artificiales, ni humo, ni boatos. Acompañamos a empresas, como acompañamos a las que vinieron a poner fotovoltaicas que siguen en marcha. Y el problema de su retraso no es un proyecto público de la Junta de Extremadura, eso era antes. Los proyectos que se hacían y los que no se hacían, todos eran de esos señores. Y le recuerdo, señor Ávila, su grupo estaba ahí sentado antes, cuando el proyecto más importante de Extremadura, y ese sí que es anunciarlo con boatos y fuegos artificiales, que fue la refinería, estuvieron con su complicidad engañando a todos los extremeños porque sabían a ciencia cierta que era imposible poner una empresa y un proyecto de esas características por problemas medioambientales. Responsable el señor Vara con el apoyo de ustedes que estuvieron 8 años con el silencio a los extremeños. El Gobierno de Extremadura, este Gobierno de Extremadura siempre y en todo momento vendrá y anunciará con las empresas que sean viables y que vengan a crear empleo a Extremadura y riqueza e inversión, pese a que usted venga aquí a criticar ese proceder. Y le recuerdo, señor Ávila, que se trata de una empresa privada y si alguien ha tenido las expectativas de que fuera en su momento, no somos nosotros los que le hemos originado. Todas las empresas tienen sus problemas, cotizan en bolsa, están haciendo la tramitación pertinente y, con lo que le he dicho anteriormente, lo que le quiero demostrar es que es un proyecto viable y que sigue en marcha. Y perdone usted, si a usted le molesta que aquí anunciemos cuando viene una empresa que va a crear riqueza, muy flaco favor le está haciendo a todos los extremeños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, el último punto del orden del día que queda aún por sustanciar es una interpelación, concretamente la número 34, sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de infraestructuras educativas, formulada por don Luciano Fernández Gómez, cuyo registro de entrada fue el 15.915. Tiene la palabra el señor Fernández Gómez por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, el pasado 10 de enero de 2013, ha transcurrido ya 13 meses, se producía aquí en esta Cámara silencio, señorías. Un debate en relación con una propuesta de impulso, la propuesta 78/8, PDIP 89, en la que se instaba al Gobierno de Extremadura a diversas cuestiones. Como a usted y a mí nos gustan los datos, y como además en este Pleno hemos tenido también la ocasión y la oportunidad de hablar de cumplimientos, de cuestiones que se aprueban y que nos vinculan, es decir, de cuestiones serias. Insisto, como a usted y a mí, creo que a toda la Cámara, nos gustan, nos interesan y nos obligan los datos, pues voy a empezar en esta cuestión con un dato, señora consejera. Ese debate del día 10 de enero, han pasado 13 meses, tuvo, consecuentemente, de acuerdo con el reglamento, una resolución subsiguiente que se publica en el BOAE, el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura, el 11 de enero de 2013.
¿De acuerdo? Y dice, esa resolución dice lo siguiente, señora consejera. Le ahorro todo el contenido que usted ya rápidamente va a descifrar, es una persona inteligente, y la resolución se resume en lo siguiente. Por todo ello, el Pleno de la Asamblea de Extremadura insta al Gobierno de Extremadura a presentar en la Asamblea de Extremadura, en un plazo no superior a 6 meses, 10 de enero de 2013, un plan de infraestructuras para la construcción y mejora de las instalaciones escolares de la región, donde se contemple igualmente la finalización de las obras en centros escolares ya en ejecución. Mérida, a 10 de septiembre de 2013, el secretario primero, Alejandro Nogales Hernández, visto bueno, el presidente de la Asamblea, Fernando Jesús Manzano Pedrera. Es decir, con todas las bendiciones, este acuerdo y resolución. ¿Y de qué manera, señora consejera? De los máximos representantes de la mesa de la Asamblea para estos procedimientos. Señor secretario primero y el presidente de la Asamblea, la resolución. Y la resolución, hace 13 meses, aquí insisto que esta mañana hemos tenido ocasión de debatir acuerdos que vinculan, repito, decisiones que comprometen a los diputados y a la sociedad. El acuerdo, hace 13 meses, obligaba a presentar un plan de infraestructura. Señora consejera, ¿lo han traído ya? ¿Han traído el plan de infraestructura a la Asamblea de Extremadura? Silencio expresivo. No, ustedes han traído un presupuesto. Ahora me hablará del 300... ¿Quién le habrá dicho, señora consejera, que ha aumentado las inversiones en construcciones de infantil y primaria un 324%? Madre mía, ¿cómo están los números? ¿Quién le habrá dicho a usted que ha aumentado? Señora consejera, ustedes han traído un presupuesto de 2014 en el que sí han subido el presupuesto para construir edificios, para mejorar construcciones en infantil, en primaria, en secundaria y en formación profesional, sí han subido con respecto a 2013. Desde luego, ¿sabe cuánto? Un 1,1% del presupuesto de 2014 en relación con 2013 han pasado de 26.600.000 euros a 27.500.000. Sí, han subido un 1,1%. Ese es el 324 que ustedes están empleando en construir. Por cierto, han hecho un periplo, el GOBEX, que a mí me suena a otra cosa, usted también sabe lo que me suena. Digo GOBEX, ese GOBEX que produce la información, no el GOBE en su trabajo. Cuando veo GOBEX y lo relaciono con información, me pongo un poco preocupado y un poco nervioso. Y entonces el GOBEX se ha dedicado a difundir la buena nueva por las diversas comarcas de Extremadura. En un sitio han hecho por valor de 600.000 euros, en otro 500.000, en otro 20.000. Y en algunos, señora consejera, se les olvida pedir permiso a los ayuntamientos de la localidad, como en el caso de Villanueva de la Vera, que es el dueño del colegio, como establecen las leyes, pedirle permiso para hacer una obrita de 20 o 30.000 euros. Fíjese usted. Que a mí me parece muy bien que hagan la obra, pero, hombre, por lo menos tengan un poco la consideración de pedir permiso al dueño del edificio, que son los ayuntamientos, todavía, los dueños de los edificios de los colegios de infantil y primaria, Villanueva y otros lugares. Por lo tanto, señora consejera,
Lo que quiero decir es que, entre tanta propaganda, aquí hay un flagrante incumplimiento. Por cierto, que afecta, pero como debo limitarme a las cuestiones, afecta a quien propuso la propuesta. Afecta al señor Escobar y al Grupo de Izquierda Unida, que propuso esa propuesta el 10 de enero de 2013, en el que les urgían en 6 meses a presentarla. Creo que antes se ha dicho aquí, vivir es posible con los ojos cerrados. Magnífico título de una película premio Goya. Pues efectivamente, a lo mejor alguno está cerrando los ojos ante eso. Yo no sé qué diría mi grupo parlamentario de haber apoyado esta propuesta y de haber salido como salió con el voto mayoritario de la Cámara, y pasan 13 meses y de la propuesta de traer aquí el plan de tal ni se supo, señora consejera. Así que, efectivamente, han subido un 1,1%. Señora consejera, pero la felicidad no es completa. Siempre la alegría en casa de los pobres no es completa, ¿verdad? Han subido un 1,1%. Ahí da. Pero resulta que en educación infantil y primaria le meten ustedes un tajo de menos 968.000 euritos en infantil y primaria. Y resulta que en construcciones, en nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios y en inversiones de reposición de los centros de secundaria y de formación profesional, han bajado ustedes 1.974.000 euros. Es decir, en infantil y primaria, en las inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios, bajan 900.000 euros, y en secundaria, en las inversiones nuevas, construcciones nuevas, asociadas al funcionamiento operativo de los servicios, 1.900.000 euros. Es decir, le meten ustedes ahí un tajo de casi 3 millones de euritos. Sí, se lo reconozco, lo compensan en infantil y primaria. Lo que quitan en secundaria y en formación profesional aumentan 3.215.000 en infantil y primaria. Por lo tanto, señora consejera, si ni siquiera ustedes en 13 meses pueden cumplir el mandato de esta Asamblea, con el voto de ustedes, por cierto, ustedes aprobaron esta propuesta de impulso. Vaya terminando, señoría. Termino ya, señor presidente. Si ustedes en 13 meses no han cumplido, ¿qué cabe esperar de un presupuesto en el que han subido un 1,1%? Señora consejera, bueno, yo estoy seguro que ahora tendrá que dar alguna explicación, porque fíjense quién había firmado la resolución. Estas cosas son muy serias, usted lo sabe, es una mujer acostumbrada también a los procedimientos administrativos. Fíjese quién había firmado, el señor secretario primero y el presidente de la Asamblea. Yo espero cumplida respuesta a esta cuestión, para que los extremeños, termino ya, señor presidente, puedan confiar en nosotros, que lo que se acuerda en enero se cumple 6 meses después, como dice la mayoría de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Gómez. Señora consejera, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández, me pregunta usted exactamente por la política del Gobierno de Extremadura en materia de infraestructuras educativas. Mi silencio no era, como usted decía, cómplice, sino mi silencio era respetuoso, porque habitualmente no me gusta expresarme cuando no me toca el turno desde mi asiento. El Gobierno de Extremadura tiene una política de programación y de planificación, y usted, que es docente, debe saber cómo se debe programar adecuadamente. La planificación y la programación se basan fundamentalmente
en 3 elementos. El primero es el conocimiento, la radiografía de la situación. El segundo es saber los medios de los que se dispone para acometer el tercero, que son los objetivos, de manera jerarquizada. Y de esa forma, la planificación puede ser una realidad y no una entelequia, porque cuando falla alguno de esos pilares, habitualmente lo que se hace es vender humo, porque falla la base de la estructura. Mire, señoría, cuando este Gobierno llegó a mitad de año, en 2011, nos encontramos con que el Gobierno socialista, que había hecho los presupuestos que teníamos que manejar, había rebajado precisamente la partida de infraestructuras educativas más de un 9%. Se lo recuerdo. Fíjese, ahora que usted dice que solo subimos un 1, no sé cuántos por ciento, ustedes rebajaron en aquel año más de un 9%. Y lo peor no solamente es que rebajaran más de un 9% la partida de infraestructuras, es que además eliminaron la partida destinada a los ayuntamientos para que pudieran hacer frente a esas obras de mantenimiento tan necesarias en los centros escolares que, como vengo repitiendo, suelen evitar males mayores, inversiones de mayor calado. Y tengo, lamentablemente, que recordarle y reiterarle esas 7 obras educativas que 2 semanas antes de las elecciones de 2011 prometieron: Monesterio, que usted conoce bien, La Zarza, Ruecas, Las Delicias, que se ha hecho buenas fotos, Almendralejo, la Escuela de Idiomas de Mérida, y que se aprobaron sin planificación en aquel Consejo de Gobierno. Y además Madroñera y también el Castra Caiquilia de Cáceres, que también igualmente se aprobaban una semana antes de las elecciones. Pues bien, antes del expediente de contratación, de manera absolutamente programada y planificada, cuando usted nos exige ese plan, también se contrataron los expedientes del comedor de Navalmoral de la Mata, la rehabilitación del Centro La Paz de Santibáñez el Bajo, que además no tenían que ser aprobadas por Consejo de Gobierno, pero claro, se incluyeron en un PAC preelectoral, que estaba muy bien, ese sí que era un buen PAC y una buena planificación en el año 2011. Al margen de estas consideraciones y de esta ironía, que no me suele gustar usar, estas obras y otras estaban todavía más, a mayor abundamiento, a cargo del eje 6 de los fondos FEDER 2007-2013. Y no le tengo que volver a recordar que ese eje 6 de fondos sanitarios y de fondos educativos no tenían dotación presupuestaria. No tenían dotación presupuestaria. Y lo que es peor, estaban sobreejecutados a 180% hasta el 31 de diciembre de 2013. Lamento, por tanto, señor Fernández, tener que referirme, pero ese era el primer punto de nuestro plan, saber lo que había. Esa era la situación, esa era la radiografía del punto de partida. Señor Fernández, dejemos atrás el pasado. Silencio, gracias. Dejemos atrás el pasado y sigamos. Hicimos un análisis de la situación real y nos encontramos con un rosario de problemas de goteras, calderas de calefacción, falta de estudios de eficiencia energética, patios de tierra, cerramientos insuficientes y un largo etcétera. Todo ello a pesar de que, según usted, había habido tan buena planificación durante los 28 años. Indudablemente había habido actuaciones, pero a la vista de la situación cabía preguntarse qué planificación había. Por tanto, el segundo punto, toda vez que la radiografía se presentaba de esa manera, tuvimos que hacer un nuevo replanteamiento y una nueva planificación, porque ante la realidad y ante el agotamiento de los fondos que podíamos destinar para esas inversiones, teníamos que reprogramar toda nuestra actuación y, además, no hacer cuentas del gran capitán, ni tampoco obras que supusieran un costoso mantenimiento, ni tampoco prometer castillos en el aire que luego no se pueden ni cumplir ni pagar. Con estas premisas empezamos a acometer decisiones y actuaciones inmediatas,
Y toda vez que conseguimos hacer los deberes desde el punto de vista presupuestario con el equilibrio del déficit en nuestra comunidad autónoma, pudimos, a finales de este año pasado, 2013, gracias a la aprobación de la Ley 5/2013 de 25 de octubre, por la que se concedía ese crédito extraordinario destinado a financiaciones de gastos de inversión en el año 2013, poder ejecutar una importante suma de casi 9 millones de euros en infraestructuras educativas. Esa es la realidad y, además, la ejecución ha sido un éxito porque, como cualquiera puede entender que tenga un mínimo conocimiento del desarrollo de la Administración, si no hubiera habido este trabajo de campo y de base serio y riguroso de saber cuáles eran las necesidades, difícilmente de octubre a diciembre se hubieran podido gastar en tiempo y forma casi 9 millones de euros, le insisto. Por tanto, ha sido una inversión eficaz, una inversión que ha respondido a esas necesidades reales de los centros educativos, una inversión no fruto de las elecciones, no fruto del vender humo, sino fruto de dar respuesta inmediata a las necesidades de nuestros centros educativos. Señoría, si sumamos las actuaciones del crédito extraordinario a las inversiones que ha hecho esta consejería, las cifras son indudablemente importantes. Gracias. En centros de infantil y primaria, en 2013, se han invertido un total de 7.771.180 euros, 281 actuaciones y 171 poblaciones beneficiadas de ellas. Supone, con respecto a 2011, su presupuesto un 111% más de incremento en esa inversión en infantil y primaria. Además, con cargo al crédito extraordinario, en ese mismo capítulo se hicieron 115 obras, 63 centros en Badajoz, y 52 en Cáceres. Además, se han podido beneficiar de esas actuaciones en centros de secundaria y formación profesional un total de 3.775.000. Ahí están los datos. 133 actuaciones en 69 poblaciones. ¿Sabe qué incremento con respecto a 2011? Un 200,7% más de lo que se invirtió en 2011. Y, además, en centros de educación especial, en enseñanzas artísticas e idiomas, ha habido en 2013 un total de 402.902,43 euros, 16 actuaciones. En los centros de educación permanente de adultos y a distancia no universitaria, en 2013, un total de 134.000 euros. Señoría, podía seguir realizando este rosario de inversiones que, gracias a esa planificación y gracias a esa gestión del presupuesto y del cumplimiento del déficit y de la posibilidad de tener este crédito extraordinario, hemos podido acometer. El pasado 24 de enero, señorías. Ruego silencio en el hemiciclo, señorías. Gracias, presidente. El pasado 24 de enero, el secretario general de la Consejería de Educación y Cultura informó puntualmente en la Comisión de Educación y Cultura de todas esas inversiones realizadas con crédito extraordinario. Además, próximamente ustedes, el Grupo Socialista, van a recibir por escrito todas esas inversiones pormenorizadas. Estas son, señoría, las actuaciones de la Consejería de Educación y Cultura en materia de infraestructuras educativas en 2013. Esa es nuestra política de actuación en infraestructuras educativas. Y me pregunta por el futuro. Evidentemente, en 2014 vamos a seguir ampliando y recuperando proyectos como el de Botua, en Badajoz, en Pardaleras, que llevaban 20 años durmiendo el sueño de los justos, o el comedor de Las Delicias de Cáceres y la biblioteca, o tantas y tantas actuaciones como la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida, que era otra promesa reiterada electoral. Por tanto, señorías, la política de este Gobierno es contratar, cumplir y pagar, responder a las necesidades de los centros educativos, a las necesidades reales, obviar las obras faraónicas que no conducen a nada, garantizar el mantenimiento de nuestros centros y, sobre todo, planificar con esos tres elementos. En primer lugar, situación, en segundo lugar, medios y, en tercer lugar, objetivos. Creo que aquí ha faltado, en muchos casos, planificación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señor Fernández Gómez. Tiene de nuevo la palabra por 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Pero, de verdad, señora consejera, pues si esto es un mundo de fantasía, de total fantasía. O sea, planificación, programación. Señora, lo que hay es un incumplimiento más grande que este hemiciclo. Incumplimiento a una propuesta de un grupo parlamentario que, por cierto, ha pasado 13 meses y el incumplimiento no le afecta, al parecer, pero, repito, vivir es fácil con los ojos cerrados, cada cual, pero a mí, como parlamentario de esta Cámara, el incumplimiento claro que me inquieta, me desasosiega. Señora consejera, es que era en 6 meses un plan de infraestructura. Y ahora usted me habla de que hemos hecho, que vamos a hacer el voto a... Señora consejera, sabe que le tengo un respeto, bueno, por otra parte, como a todos los miembros de esta Cámara, estaría bueno, incluidos los miembros del Gobierno y el señor presidente. Le tengo un respeto extraordinario, pero es que me dice usted unas cosas que la realidad... Mire, usted dice, es que cumpliremos... Señora consejera, por cierto, ese secretario general de Educación que usted tiene, César Utnil, o César Onada, que se dedica también a producir algunos ceses en su propia consejería, sin explicar públicamente cuál ha sido la irregularidad que se ha producido. Paréntesis. Silencio, señoría. Paréntesis. Termino el paréntesis. Señor Fernández, sí. le ruego, señoría, no se vaya por la tangente, ¿de acuerdo? Muy bien. Una cuestión matemática. Silencio, señor García, estoy hablando yo. Vamos a ver, señor García, si quiere dirigir el Pleno, le ruego, señoría, en la siguiente legislatura se presenta a la presidencia. Si le votan, dirigirá el Pleno desde aquí, pero no intente dirigirlo desde ahí, señoría. No intente dirigirlo desde ahí. ¿Se quiere callar, señoría? ¿Se quiere callar? Tiene una advertencia, señor García. 2, señor García. Silencio, señorías. Señor Fernández, le ruego, señoría, que se ciña a la cuestión. No haga referencia ni a altos cargos que no obedecen a esta interpelación ni nada por el estilo. Si quiere usted interpelar a un alto cargo, señoría, el reglamento le ampara y lo puede hacer en la Comisión de Educación que tiene esta Cámara Legislativa. Puede continuar, señoría. Señor presidente, espero que al menos me sean descontados todos los minutos correspondientes, segundos, a este incidente que yo lamento profundamente, porque yo creo que el debate en el Parlamento no se puede constreñir, sobre todo si se hace con educación. Yo creo que lo estoy haciendo. Hay consideraciones. Usted habla de tangente, pues yo me permito, y discúlpeme porque sé que usted sabe más que yo de esos aspectos, yo hablo de secante. Aquí hay secante, es decir, cosas que se tocan también y que se mezclan y que nosotros no podemos ignorar, aunque yo soy de letras, Vuelvo al tema. Señora consejera, yo no le puedo creer. Muchos extremeños no le pueden creer. Usted dice, primero, han incumplido durante estos 13 meses la obligación de traer lo que correspondía. Un plan de infraestructura que además han votado ustedes. Pero es que ya 6 de febrero de 2014, hace apenas 6 días. Boletín Oficial del Estado, 6 de febrero, hace 6 días. Ministerio de Educación y Cultura, orden tal de 2013 de 30 de diciembre. Atención, señora consejera, ¿se lo han contado en la consejería? Por la que se suspende la vigencia del convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa 3. Y me dirijo al señor Monagua, al señor presidente de la Junta, insisto, con mucho respeto. Él es responsable de que su Gobierno, un departamento de su Gobierno, haya tenido que pedir la suspensión de un convenio entre el Ministerio del Gobierno de España y la Junta de Extremadura
convenio que era por valor de 2.424.186 euros, que firmó usted, señora consejera, en diciembre de 2011 con el ministro señor Gabilondo y cuyo convenio obligaba a realizar obras como, por ejemplo, en el CEI Cerro de Reyes de Badajoz, una unidad de 2 a 3 años, en el CEI Pastorcito de Badajoz, en el CEI Manuel Pacheco de Badajoz, en el CEI Antonio Machado de Mérida, en el CEI Antonio Machado de Mérida, en el CEI Donoso Cortés de Don Benito, más de 250 plazas por valor de 2.424.000 euros que tenían que haber terminado antes del 31 de diciembre de 2013. Señor Monago, discúlpeme, creo que no se lo han contado. Alguien está haciendo mal. El Gobierno de la Junta de Extremadura ha tenido que pedir al Gobierno de España, lo publica el BOE del 6 de febrero, que por favor se suspenda la vigencia del contrato, del convenio, en 2 añitos. ¡Qué eficacia! Vaya terminando, señoría. ¡Qué maravilla! ¡Qué diligencia! ¡Qué planificación! Termino, señor presidente. ¡Qué planificación! ¡Qué programación! Si para 2.400.000, con 2 añitos pasados, ustedes no son capaces de realizarlo, señora consejera, pues ¿qué me voy a creer que me va a resolver usted un presupuesto de apenas 26 milloncejos de euros? No, señora consejera. Hay que trabajar demostrando y diciéndole la verdad a los extremeños. Y apelo de nuevo al señor Monago. Señor Monago. Tiene que terminar ya, señoría. Termino ya. Señor Monago, la propaganda está muy bien, las iniciativas legítimas, la ilusión por trabajar, que estaría bueno que no se lo reconozca. Pero no puede ser este atolondramiento permanente, no puede ser esta falta señoría. De atención. Y lo que no puede ser este incumplimiento burlando la voluntad popular expresada en esta Cámara. Muchas gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra para finalizar el debate de la interpelación por tiempo de 5 minutos. Señor Fernández, con el respeto que le tengo, usted ha actuado como un necio, pero no en el sentido popular de la palabra, sino en el sentido latino, que no tiene conocimiento. Usted es de letras, yo también. Para tener la prórroga del convenio hay que suspenderlo. Cualquier jurista muy básico lo sabe. Hay que suspenderlo para poder tener la prórroga del convenio, la prórroga de la actuación. Es decir, señor Fernández, usted es de letras, zapatero a tus zapatos. Cuando uno lee el Boletín Oficial del Estado, tiene que saber lo que lee, porque si no se puede encontrar ante una metedura de pata de ese calibre. Para tener la prórroga hay que suspender la vigencia del convenio. Perdone, es así la ley. Vaya usted y cámbiela si tantos conocimientos legales tiene usted. Pero, en fin, eso sí que es cumplimiento del desconocimiento. Bueno, la planificación en política de inversión, me imagino que la que usted propone es la que han presentado a las enmiendas de los presupuestos de este Gobierno. En total presentan enmiendas, es decir, en total ustedes presentan una inversión en política de infraestructuras educativas de 3.285.000, fíjese. Por ejemplo, el Instituto de Valverde del Fresno lo valoran en 4 millones y una inversión en este año de 150.000. Va a durar más que la obra del Escorial, porque ¿cuántos años hacen falta para terminar un instituto que vale 4 millones y proponen en presupuestos que sean 150.000 esta anualidad? Es verdad que se puede proyectar y el año que viene gastar los 3.950.000. Claro, pero es que así es un rosario de despropósito. Esto sí que es una tomadura de pelo.
esto sí que es una tomadura de pelo, ¿eh? Y aquí no vale el actuar de manera ladina, vendiendo humo. A mí me gustan mucho las citas históricas, como al señor Casco, disfruto mucho cuando se hacen esas alusiones, porque la historia es maestra de la vida y nos enseña. Y usted tenía que ser más prudente en sus afirmaciones, porque ustedes sí que hicieron un plan de infraestructuras, creo recordar que por valor de 542 millones de euros. ¿Y qué ejecutaron? Vamos a ver lo que ejecutaron, porque si hubieran ejecutado esos 542 millones de euros, le puedo garantizar que los centros educativos, universitarios y no universitarios en Extremadura estarían como los chorros del oro. ¿Pero por qué no las hicieron, señor Fernández? ¿Por qué ahora acusa a este Gobierno de no poder actuar en materia de inversión de centros educativos cuando se encuentra en la situación que se encuentra? Mire, señor Fernández, yo creo que esto es un debate estéril. Yo creo que la imagen que se proyecta desde esta tribuna con estos dimes y diretes es absolutamente perniciosa para el ejercicio público, y se lo digo con pleno convencimiento de lo que digo. Nunca nos hemos opuesto a trabajar, nunca nos hemos opuesto a informar a esta Cámara. De hecho, le recuerdo que el secretario general planteó en la Comisión de Educación y Cultura esa realidad. Y usted sabe mejor que nadie que las infraestructuras educativas en esta comunidad y en muchas otras se financian en muy buena manera con los fondos operativos del nuevo programa 1420, donde el Gobierno de don José Antonio Monago ha abierto la posibilidad a todos los grupos, cosa que se podría haber hecho antes, de que participen en la decisión de ese reparto de fondos, de que se haga de una manera responsable, no con este rifirrafe en el que usted quiere entrar, y yo no voy a pasar por ahí. Porque, mire, señor Fernández, si usted lo que pretende es hacer una planificación y una programación como la que recogen en foto fija sus enmiendas, le puedo garantizar que esto no me parece ni medianamente coherente ni serio. Nosotros vamos a seguir trabajando este año, efectivamente, toda vez que conozcamos los fondos operativos, que estos son los momentos que usted sabe perfectamente que está retrasado la información, no por culpa nuestra, ni mucho menos, sino por culpa de la génesis de todo este proceso. Como digo, cuando sepamos exactamente qué fondos operativos y cuando aquí se articule una jerarquización de esos fondos operativos, se podrá empezar a actuar. No obstante, ya se ha empezado a actuar. El otro día se iniciaban las obras de Botua, el Castra Caiquilia también se iniciaba en el ejercicio pasado, el comedor de Delicias y las obras en Delicias ya están presupuestadas. Mire, señor Fernández, yo creo que cada uno se retrata con sus actuaciones. Me gustaría que leyera la anécdota, porque no tengo tiempo de hacerlo, la traía aquí y me hubiera gustado, la anécdota de Virgilio con respecto a la pintada que hizo en el Palacio del Palatino de Augusto, ya que estamos en el bimilenario de la muerte del emperador y fundador de Hispania. Es enormemente interesante la pintada que hace Virgilio reclamando una frase latina, sic vos non vobis, léanselo. Es un artículo del profesor Ruiz de Elvira, lamentablemente fallecido hace poco y gran latinista. Así vosotros, pero no para nosotros. Así quiero trabajar yo, no para mí, sino para la sociedad extremeña. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.